El tema que voy a tratar yo hoy es el tema de la santificación o la doctrina de la santificación y vamos a trabajar cuatro artículos principales. Cuando usted recibió su imagen con la invitación, la imagen tenía una pregunta. Esa pregunta era, ¿es la santidad del creyente solo posible en virtud de la obra expiatoria de Jesucristo? Entonces vamos a tratar de responder esa pregunta hoy a través de el estudio que vamos a hacer del texto que tenemos acá y de los diferentes versículos de la Biblia que fortalecen el conocimiento de esta doctrina tan importante, ¿no es cierto? Entonces, de pronto les voy a pedir que me ayuden a buscar, no sé cuántas personas sabemos, pero que me ayuden a buscar y puedan leer por lo menos Levítico 19, 1 al 2. No sé si Jesse nos puede ayudar. Romanos 6, 19, alguien más que me ayude y leamos Efesios 5 25 al 26 esos. Y con eso vamos a iniciar. Primero voy a leer este artículo, ¿no? El artículo habla sobre la santificación como posición. Entonces, ¿qué creemos nosotros en Transformation? Creemos que la santidad del creyente está basada en su relación particular con Dios, puesto que el cristiano le pertenece a su Señor y este es santo por eso. Entonces, la santidad del creyente solo es posible en virtud de la obra expiatoria de Jesucristo. No sé si alguien me puede ayudar a leer los versículos, Jesse, Levíticos 19:2 y los demás hermanos, si me pueden ayudar con los otros textos que pedí que leyéramos, les agradezco. Sí, Levítico 19:2. 19:2. Ajá. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén, amén. Mil gracias. También, si alguien me puede ayudar a leer el texto que compartí hace un momento, también ahí está Efesios 5 25 26. Amén, yo lo puedo leer, Gracias, bienvenida, Yariani. solo denme un momentito. Ay, que ya lo perdí. Ok. Efesios 5 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Y me gustaría que leyéramos este último, Hebreos 10:10. ¿Quién lo tiene por ahí? Que por favor me ayude a leerlo. ¿Alguien que pueda leerlo de todos los que estamos acá? Hebreos 10:10. Queridos hermanos, bienvenidos. Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Si hay alguien que pueda abrir su Biblia y leer Hebreos 10:10, por favor, si no lo hago yo acá. Esto es con la idea de que todos participemos, ¿no? Bueno, si no lo leo yo. ¿O hay alguien que ya lo tenga listo? Amén, mi hermano. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. Juan Carlos, así es. Bienvenido, Dice Juan Carlos. Hebreos, Dios te bendiga. gracias. Amén. Dice Hebreos 10:10, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Amén, amén, amén. Entonces vamos a tomar este tema. Ya estamos respondiendo una pregunta, esa pregunta que había llegado a su imagen, que era con la que estábamos iniciando. El contexto de esta doctrina era, ¿es la santidad del creyente solo posible en virtud de la obra expiatoria de Jesucristo? Entonces vamos a hablar un poquito de este tema. Y hay algunas premisas que salen de este artículo, ¿no? Que es importante que entendamos. Ahora, debemos mirar el fundamento bíblico de lo que estamos analizando, porque aquí estamos hablando de una santidad posicional, ¿no es cierto? O definitiva, una santidad que se nos dio por haber entregado nuestra vida a Cristo. La Biblia es clara que la santidad no es un estatus en el cual el creyente va ganando como o sumando puntos por su buena conducta. No, no lo explica así la Biblia, aunque algunas personas creen que es así, pero la realidad es diferente porque nosotros recibimos una posición legal y espiritual que nos fue otorgada en el momento de haber entregado nuestra vida a Cristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, Él restaura a través de la fe
nuestra vida y nos otorga santidad. Entonces, para desglosar un poquito esta hermosa verdad que tenemos aquí, vamos a mirar algunos fundamentos bíblicos que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, primero, hay una base para esto. La base de la santidad del cristiano es la obra expiatoria de Cristo. Entonces, la santidad solo es posible por el sacrificio de Jesús, porque es interesante, el Señor nos traslada de las tinieblas a la luz. Al trasladarnos de las tinieblas a la luz, pues nuestra vida antes de Cristo era una vida que estaba perdida, que estaba sumida en el pecado. Por naturaleza, el pecado en nosotros gobernaba, pero cuando Jesús llega a nuestra vida, lo que Él hace es cambiar eso en nosotros. Por eso el texto de Hebreos 10:10 que leyó ahorita Juan Carlos lo deja claro, porque dice la escritura, en esa voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Escuche esto y dice, y para siempre. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, un intercambio. Ese intercambio se da en la cruz, donde Jesús toma nuestro pecado y nos viste con su justicia. ¿Cuál es el resultado de este intercambio? Y a mí me gusta esto y yo quiero que usted lo analice porque es una de las cosas que yo me repito constantemente y pienso cuán grande es el amor de Dios que al Jesús ir a morir a la cruz, Él ya no nos mira a nosotros, no nos ve a través de nuestras fallas, sino nos mira a través de la perfección de su Hijo Jesús. Entonces, lo que Él mira en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que nos santifica. Entonces, es una santidad otorgada que se nos dio, pero no alcanzada ni ganada. Entonces, es un cambio de posicionamiento porque nosotros ahora hemos nacido en Cristo como nuevas criaturas y al nacer en Cristo como nuevas criaturas ahora pertenecemos a la familia de un Dios santo que nos puede hacer santos a nosotros. Ahora, parte de eso también es que tiene que ver con el tema de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora le pertenecemos a Él. En el Antiguo Testamento, no sé si usted se acuerda, y creo que leímos algunos textos ahorita de eso, eh, un objeto o una persona era santa cuando ¿qué? Cuando esta persona se había apartado para uso exclusivo de Dios. Entonces, cuando usted mira el templo era santo porque el templo fue apartado para Dios. Los utensilios del templo eran santos porque habían sido apartados para Dios. Aún el pueblo que Dios había escogido era santo porque le pertenecían a Dios. En la escritura, vamos a mirar rápidamente, Primera de Corintios 6:11, y vamos a mirar algo hermoso aquí. Vea lo que dice la escritura en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, dice la escritura, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el contexto de este versículo, dice la escritura que antes éramos unas personas ajenas de Dios, pero al entregarle la vida a Cristo, nos recuerda la escritura que nosotros ya fuimos lavados, santificados y justificados, puesto que ahora usted y yo le pertenecemos al Señor, le pertenecemos a Él. El carácter del Señor está en nosotros, se grabó en nosotros, somos santos porque somos de Él y tenemos que entenderlo así. Entonces, esto es a veces para la mente humana difícil de comprender. ¿Por qué? Porque es difícil de comprender este tema y es una de las preguntas que la gente se hace. ¿Cómo yo soy santo? Muchas personas dicen, somos pecadores aún, pero en realidad usted ha cambiado su naturaleza. No estoy diciendo que el pecado muchas veces no salga a la luz en nuestras vidas. Esa es una realidad. Sin embargo, nuestra naturaleza ha cambiado porque le pertenecemos a Cristo. Entonces, hemos recibido una nueva naturaleza y es por eso que nosotros queremos apartarnos de la maldad. Y ahorita vamos a hablar de la santificación progresiva. Pero en este momento, lo que nos atañe es entender
que esta santidad que hemos recibido como posición nos acompañará para siempre. ¿Por qué? Porque ahora está en nosotros el que nos compró con su sangre. Ahora está en nosotros el Espíritu Santo morando. Él nos hace santos a nosotros. Entonces la santidad del creyente solo es posible, y métase esto en la cabeza y entiéndalo muy bien, en virtud de la obra expiatoria de Jesucristo. No puede ser por nuestra propia fuerza. Entonces, al ser parte de una familia, yo a veces le explico a mis hijos que a veces tenemos en nuestra casa nuestro grupo de oración familiar y hemos tocado este tema, y yo les explico el tema de la santidad, que ellos recibieron mi apellido, el apellido Pinilla, no porque ellos lo hayan comprado, no porque ellos lo desearan, no porque ellos se lo ganaran, sino porque ellos nacieron en esta familia. Al nacer de mí, al haber sido engendrados por mí, recibieron no solamente mi ADN, sino que recibieron mi apellido, recibieron características mías y son parte de mi familia. Mis hijos, como son mis hijos, ellos pueden entrar a la nevera y tomar lo que sea de la nevera porque son mis hijos. En el caso nuestro, al haber nacido nosotros de nuevo en Cristo Jesús, recibimos esta santificación por posición que nos hace parte de la familia de Cristo desde el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús para siempre. Sencillamente es así. Y creo que esto lo podemos entender con el tema que se estudió en el pasado acerca de la salvación, ¿no es cierto? Creemos que la salvación para nosotros es constante, es eterna, ¿no es cierto? Porque somos parte de la familia de Cristo. Entonces, le pertenecemos a Jesús. La base de esta santidad es la obra expiatoria de Cristo, y no hay nada en nosotros especial para poder alcanzar ese estado de santificación. No nos lo podemos ganar. Sencillamente es así, ¿ok? En el capítulo 9 de la santificación tenemos un segundo artículo. Y en este artículo se va a hablar de el tema que le sigue a la santificación posicional, y vamos a tocar la santificación como un proceso. Voy a leer el artículo y vamos a buscar unos versículos para poder trabajar un poquito más. Recuerde que esto es una enseñanza y dice la escritura, o más bien, búsqueme en Romanos 6:13 al 14 alguien que me ayude, por favor. También leamos Hebreos 12:14, dos personas que me ayuden con eso. No podemos leer todos los versículos porque son muchos. Por favor, alguien que me ayude con Romanos 6:13, 14, y puede leer el versículo 22 y Hebreos 12:14. Alguien que me pueda ayudar. Amén, pastor. Bendición. Gracias, Francina. Dios te bendiga. Bienvenida. Igual. Me dijo Romanos 6:13. Sí, 13 al 14. al 14 y el versículo 22 también. Ok. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. El Amén. 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Amén. nuestro. Amén, amén, amén. Alguien que lea, por favor, Hebreos 12:14. Amén. Gracias, Olga. Dios te Ok. bendiga. Amén, gracias. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Excelente. Bueno, la santificación como proceso, según el artículo de nuestra doctrina, Transworld Mission, dice, la santificación también se puede ver como un proceso en el que cada día el cristiano muere al hombre viejo y se renueva conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Tenemos los textos ahí. En este sentido, afirmamos que la santificación es un mandato para el cristiano. Entonces, aquí cabe aclarar esto. Primero, la santificación por posición es un regalo. Es como la salvación. Lo tenemos ahí. Pero se nos pide en la Biblia cuidar nuestra salvación, así como también se nos pide en la Biblia cuidar nuestra santificación. O sea, si nosotros somos cristianos,
verdaderos, si somos genuinos creyentes de Cristo, si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, pues nosotros buscaremos todos los medios posibles para mantener nuestra santificación día tras día. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos afirmar que la santificación progresiva es un mandato para el cristiano. Sencillamente es así. Entonces, esa obra de santificación progresiva es la obra continua de Dios en el creyente por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Viene a mi mente el texto de la Biblia en el libro de Juan capítulo 17 versículo 17 donde Jesús está orando por sus discípulos y por nosotros y dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está hablando de que nosotros debemos meternos en esa palabra, vivir de acuerdo a esa palabra. Cuando el cristiano ha creído verdaderamente en Cristo, es transformado progresivamente a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿desde cuándo comienza este proceso? Sencillamente comienza desde el momento de la conversión. ¿Y cuándo se va a acabar? Esto va a estar para siempre con nosotros. Culminará en la glorificación porque en la glorificación nosotros seremos perfectos como Cristo es perfecto. Entonces, cuando el creyente sea completamente semejante a Cristo. Y tengo algunas premisas para que las podemos tener como fundamento bíblico, que las podemos estudiar, nos van a ayudar mucho para crecer. Y la primera es que esta santificación progresiva es la voluntad de Dios para todos los creyentes. En la Biblia, cuando vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 3 al 4, permítame, se los leo completo, porque yo lo puse ahí un poco más pequeño, ocupaba mucho espacio y me iban a salir muchas diapositivas. Dice la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 4 pues la voluntad de Dios, escuche esto, es vuestra santificación. Dice la escritura, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor. Entonces, lo que dice la escritura como primera razón o primera premisa es que la voluntad de Dios para los creyentes es que nosotros nos santifiquemos. Entonces, la santificación no es una opción para algunos cristianos, para los que son maduros y para los que son inmaduros no es una opción. Es un deseo de Dios para todos nosotros. Es el propósito de Dios para sus hijos. Entonces, el no vivir así nos puede llevar a errores. Y de hecho ya he visto iglesias cristianas que han tomado algunos supuestos de otras creencias religiosas, podría decir satánicas, casi como los de Creyendo en Gracia, que ellos dicen que tu espíritu no tiene la culpa de los pecados que tu cuerpo cometa. Entonces, esto sería un error. Querer vivir así lo que demuestra es que una persona no tiene a Cristo en su corazón. Si no tiene a Cristo en su corazón, por lo tanto, no tiene salvación y no tiene santificación, porque la santificación, recuerde que es un regalo de Dios por haber entregado nuestra vida a Jesús. Otra premisa es que el Señor en esta santificación progresiva nos muestra que es un proceso continuo de transformación. Sencillamente es así. Todos los días nosotros vamos transformándonos en nuestra santidad. No sé si a usted le ha pasado. Quizás usted ha superado alguna situación en su vida, algún tipo de pecado, algún tipo de situación que lo ha llevado a vivir, digámoslo, mal, que no está dentro de la voluntad de Dios, porque recuerde que pecado no es simplemente hacer algo malo. Pecado claramente, según la Biblia, es no dar en el punto de la voluntad de Dios. Es no dar, escúcheme, en lo que Dios desea verdaderamente. Entonces usted podría pensar que pecado es simplemente el adulterio, pero puede ser tener un mal pensamiento, puede ser tomar una mala decisión. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros tengamos un proceso continuo de transformación en nuestras vidas. Vayamos un momento a la escritura. Vea lo que dice el libro de Filipenses. Aquí lo tengo, capítulo 3, versículos 12 al 13. La escritura nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice la escritura, va a leer el siguiente versículo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no es que ya lo hayamos alcanzado, no hemos alcanzado una santidad perfecta, tenemos una santidad posicional porque somos familia de nuestro amado Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero no tenemos una santificación perfecta, sino hasta que lo alcancemos a Él, hasta que estemos con Él. Entonces, el asunto aquí es que Dios desea que en el proceso nosotros continuemos siendo transformados. El apóstol Pablo en este texto reconoce que aunque era ya un creyente maduro, ya Pablo ya tenía una madurez, no solamente vamos a hablar de madurez espiritual, tenía una madurez también de conocimiento, tenía una madurez emocional, era un hombre de Dios. Nosotros tenemos como ejemplo a Pablo. Sin embargo, él pensaba que aún no había llegado a esa perfección y esto lo que demuestra es que la santificación es progresiva. Quiere decir que todos los días vamos siendo transformados de gloria en gloria. Como tercera premisa, la santificación progresiva implica mortificar el pecado en nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 13 al 14, tengo que leerle los textos, hermano, porque así vamos a entender mejor esto. Gracias sean dadas a Dios, como dice la escritura, porque es que así es que aprendemos. Dice la escritura en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 13 al 14. Dice así, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. Entonces, la vida cristiana consiste en rechazar deliberadamente el dominio del pecado y vivir bajo el señorío de Cristo. Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos consentir el pecado en nuestra vida. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces si lo hacemos, estamos demostrando que no hay una santificación progresiva en nosotros. Esa santificación progresiva es nuestra tarea, no es la tarea de Dios. Ya Dios nos dio una santificación perfecta, perdón, una santificación posicional a través del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, trabaja en nosotros, pero Él desea que hagamos nuestra parte. Y nuestra parte es guardarnos constantemente del pecado. Y eso implica mortificar el pecado todos los días. Eso implica luchar en contra del pecado todos los días. Eso implica luchar en contra del mal pensamiento. Eso implica luchar en contra de que salgan palabras pecaminosas de nuestra boca, chisme, murmuración. Eso implica tener cuidado cómo estamos mirando. Eso implica a dónde nosotros estamos yendo. Entonces, esa santificación progresiva nos lleva ahí. Y también esa premisa de la santificación progresiva de las cuales estamos hablando requiere una separación continua del pecado. Es parte de lo que estamos hablando en este momento. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, 2 Corintios 7:1, dice la escritura, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿no es cierto? Las promesas de Cristo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la escritura, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, tenemos que separarnos continuamente del pecado, fortalecernos y acercarnos todos los días a Cristo. El creyente debe cooperar con la obra del Espíritu Santo, abandonando todo aquello que contamina su comunión con Dios. Cuando usted permite que el pecado gane espacio sobre usted, sencillamente usted está en ese momento perdiendo una batalla. No está perdiendo su salvación, no está perdiendo su santificación por posición, pero sí está perdiendo muchas cosas aquí en la tierra que lo acercan a Dios, a su obra, a su voluntad y a su propósito. De hecho, yo soy de los que piensan que hay muchos cristianos que han sido salvos, que son santificados, pero que han perdido el propósito porque han dejado de mirar a Cristo y han comenzado a permitir pequeñas
cosas, pequeños lujos, pecaminosos, pequeñas cosas que dañan su vida. Por eso la escritura dice que son las pequeñas zorritas las que dañan los viñedos. Entonces son aquellas pequeñas cosas con las cuales nosotros no dejamos de pelear o aquellas pequeñas cosas de las cuales nosotros no nos separamos que comienzan a dañar nuestra vida espiritual. También cuando nosotros nos santificamos progresivamente, la meta es que usted todos los días se parezca más a Cristo. Todos los días usted y yo tenemos que parecernos más a nuestro Señor Jesús. Entonces, tiene como meta la semejanza a Cristo. En la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13, dice la escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí nos está hablando a nosotros de que tenemos que llegar a ser como Él, ¿no es cierto? Que tenemos que llegar a darnos a conocer como Cristo. El objetivo de la santificación no va a ser simplemente mejorar la conducta, porque a veces estamos pensando que es dejar de hacer cosas. Esto es más que eso. La transformación en nuestra vida tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, la victoria no es que dejé de fumar. Pues gloria a Dios porque dejó de fumar. La victoria no es que dejé de ver pornografía, pues gloria a Dios porque dejó de ver pornografía. Pero la victoria de esta santificación progresiva es que usted se asemeje a Cristo en todo, que usted tenga el carácter de Cristo, porque podemos haber dejado algunos pecados, pero nuestro carácter ser el mismo de siempre. Tenemos que entenderlo así, ¿no es cierto? También podemos decir que una de las premisas importantes, y esta es la última, que esta santificación progresiva es indispensable para la comunión con Dios. Hay cristianos que por una u otra razón tienen rota su comunión con Dios porque no han cuidado su santidad, no han cuidado su santificación. En la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que la santidad, ¿no es cierto? Este pasaje no enseña que la santidad gana la salvación, ¿no es cierto? Entonces, como que yo me santifico hoy, soy más salvo hoy. No, no, eso no es así. Sino que la verdadera salvación en el creyente produce una vida de santidad. Entonces, no es que yo hoy me estoy esforzando porque para ser más santo, a ver si Dios me salva. No, recuerde que la salvación fue un regalo. Cuando usted recibió su salvación, fue porque estaba usted perdido en pecados. Que vino un arrepentimiento a su vida, por supuesto. Dios cambió su vida a través de ese arrepentimiento al haberle entregado su vida a Cristo. Pero eso le va a ayudar a usted ¿para qué? Para vivir una vida de santidad. Entonces, cada día nosotros tenemos que ser más santos. El que es santo, santifíquese aún más. El que es santo, hágase más santo. Amén. Entonces, esa es la santidad progresiva. Estamos trabajando y tiene esas 6 premisas que es primero el fundamento, es la voluntad de Dios para todos los creyentes. La santificación progresiva es un proceso continuo de transformación, implica que mortifiquemos el pecado, requiere una separación continua del pecado, tiene como meta que nos parezcamos, que seamos semejantes a Cristo y es indispensable necesariamente para tener comunión con Dios. Sencillamente es así. Entonces, por favor, vamos a anotar esta pregunta. Dice, si la santificación es una obra progresiva de Dios en nosotros, ¿cómo podemos distinguir entre una lucha normal contra el pecado y una vida que simplemente se ha conformado al pecado? Entonces, tratemos de trabajar ese tema, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos distinguir entre una lucha normal contra el pecado, que sería algo natural, algo que es parte del proceso de la vida del creyente aún, y cómo también nosotros podríamos ver que simplemente quizás una persona se ha conformado al pecado? Entonces, vamos a responder esa. Yo creo que 5 minutos, de 5 a 6 minutos, está bien para que la respondamos y entramos a socializar. Entonces, desde este momento, tienes 5 minutos para responderla. Amén, pastor. Gracias, Francina. Dios te bendiga. Amén. Bueno, la dice que si la santificación es una obra progresiva de Dios,
nosotros cómo podemos distinguir, ¿verdad? Entre una lucha normal contra el pecado y una vida que ya está conformada al pecado. Entonces, yo pienso que, bueno, primero que cuando nosotros, bueno, ya reconocemos al Señor como nuestro Salvador y empezamos a vivir una vida cristiana, caminando con el Señor, creo que la actitud del corazón, nosotros como cristianos siempre estamos en una batalla, ¿verdad? Siempre estamos batallando contra las tentaciones, pero yo pensaba, bueno, nosotros sentimos dolor o sentimos angustia cuando nosotros fallamos, ¿verdad? Y nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y que nos ayude a levantarnos, y el Señor nos ayuda, nos levanta, nos sigue enseñando todos los días. Es una batalla diaria, pero Am- la otra sería una, como los que andan en el mundo que no conocen al Señor, hacen un estilo de vida, el pecado, ¿verdad? Sí, Entonces andan en la vida sin ningún temor, sin ningún remordimiento, porque no les preocupa, no tienen eh, esa preocupación de que tienen que arrepentirse, sino que ya el pecado es parte de la vida de ellos. amén. 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 Mil gracias, Francina. Sí, sí, sí. Amén. Eso podría hablar mucho de una persona si Jesús habita en su corazón o no, ¿no es cierto? Porque el creyente siempre va a luchar. En cambio, el conformado es alguien que ya se ha rendido, alguien que no, quizás no ha conocido verdaderamente a Jesús, ¿no? Se debe distinguir, porque cuando una persona ya requiere el pecado diario y no hay ningún dolor, no hay ningún daño en su corazón, pues sencillamente es porque no está actuando el poder de esa santificación en su vida. ¿Alguien más que por favor nos diga algo, quiera socializar su respuesta? Sí, pastor. Gracias. Yo creo que cuando entramos en un proceso de santificación y tenemos una lucha normal, como dice la pregunta, lo primero que hacemos es sentir dolor, arrepentimiento, sentimos esa necesidad de llegar al Padre a pedir perdón. Al contrario de la persona que ya se acostumbró al pecado, que cuando peca se justifica. Es Busca exactamente. la justificación, se siente cómodo con el pecado y no siente ningún dolor porque no siente que ha fallado. Esa es mi opinión. Es exactamente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Yariani. ¿Alguien más? ¿Una última persona que quiera hacerlo? ¿Alguien más? Pastor, yo. Jessy, Jessy, bien. Gracias. Sí, me parece, bueno, concuerdo mucho con nosotras. Siento que una persona que está siendo santificada por Dios todavía cae, todavía pecamos, vamos en el camino fallando todavía, pero no estamos en paz con ese pecado. O sea, el Espíritu Santo no nos deja estar en paz porque nos dice y nos confronta diciéndonos que estamos mal. Y la persona conformada al pecado, igual como decía mi compañera, se justifica y es que yo hago esto porque a mí me maltrataron, o yo hago esto porque a mí me hicieron esto, o yo soy así porque así. O ignora el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo que te dice que estás fallando y entonces uno se hace loco, no quiere escuchar y no quiere o simplemente no hay un deseo real eh, por cambiar, por santificarse. Eh, Sí. Esa es mi opinión. Concuerdo mucho con las anteriores, igual. Excelente. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias a todos. ¿Sí? ¿Con quién habló? Luis Fernando Torres. Hola, pastor, Dios lo bendiga. Bendiciones allá por México, hermano. Amén. Pastor, yo veo que esto, la parte del fruto es muy importante porque la palabra de Dios nos dice que por el fruto lo conoceréis. Cuando una persona no tiene santificación, no tiene fruto, pero una persona que Eso es es. santificada se ve el fruto, el fruto del Espíritu. Ok, hay un cambio, hay una transformación en su vida. Ujú. Así es, pastor, excelente. Muy bien. Mil gracias, pastor, Dios lo bendiga, un gusto saludarlo.
al artículo 3 del noveno tema, que es la santificación, ¿ok? Entonces, este es un poquito más largo porque este artículo 3 dice el texto, la santidad no es algo meramente externo, ¿no es cierto? Porque condicionamos hoy en día por diferentes tipos de doctrinas de iglesias, ¿no es cierto? Que la santidad fuera algo externo. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Creemos que la santidad del creyente no consiste básicamente en la apariencia exterior del cristiano. De ahí que no se puede asociar directamente la santidad, por ejemplo, con determinada manera de vestir, que ya usted sabe que hay iglesias que tienen determinada manera de vestir. Sin embargo, creemos que el creyente debe glorificar y honrar a Dios con a su atuendo. Eso es lo que dice la escritura. Vayamos un momento al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 23. La escritura es clara, lo voy a leer. Dice la escritura, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Entonces, nosotros rechazamos enfáticamente una perspectiva legalista del atuendo de los cristianos, pero esto no significa que tengamos una actitud liviana ante los patrones de moda que el mundo adopta, ¿no es cierto? Tampoco, o sea, no, hay dos corrientes que debemos tener cuidado que se las voy a explicar ahorita. El creyente, hombre o mujer, no debe utilizar su vestido para provocar sexualmente a otras personas, y eso está en el libro de Timoteo, en el primer libro de Timoteo en el capítulo 2 versículo 9 dice la escritura, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Eh, ¿Qué premisas tenemos de este artículo? Nosotros claramente creemos que hay una santidad que es bíblica, ¿no es cierto? Ante todo, esta santidad debe ser una transformación interna que debe ser producida por Dios, por la santidad primero posicional y porque estamos siendo santificados progresivamente, estamos siendo santificados constantemente por el Señor, ¿no es cierto? Entonces, la conducta externa, incluyendo la forma de vestir, debe ser el resultado de un corazón renovado y no un medio para alcanzar aceptación delante de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Como me he visto, no es como, no es el deseo de Dios, o sea, como me he visto, ese no es lo que Dios desea de mí. Lo que busca Dios en mí es una transformación interna, una transformación en mi corazón. Por eso la primera premisa dice, la santidad comienza en el corazón. Cuando usted lee la escritura en el libro de Marcos, en el capítulo 7 versículo, vamos a leerlo del 14 al 23, pues Jesús está ahí hablando acerca de lo que contamina al hombre, ¿no es cierto? Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y termina diciendo, porque dentro del corazón de los hombres es que salen los malos pensamientos, y ahí tenemos una multitud de pecados, de actitudes que no corresponden a la obra de transformación de santidad del Señor. Entonces, el problema está en el corazón del hombre. A veces queremos cubrirlo con ropa, a veces queremos cubrirlo con ciertas creencias, como las que vamos a hablar ahorita, como el legalismo. Sin embargo, Jesús confrontó la idea de que la santidad dependiera de prácticas externas, porque los fariseos hacían muchas cosas que parecían que eran buenas y muy limpias, aún el lavado de los platos, el lavado de las manos, ¿no es cierto? Pero el Señor siempre confrontaba el corazón de ellos, porque su corazón estaba dañado. Entonces, el problema está que si no somos santos en el corazón, ¿cómo vamos a ser santos? Entonces, la santidad no es algo meramente externo, sino tiene que ser algo que nace en el corazón del hombre, porque Jesús ahora vive ahí a través del Espíritu Santo. Más bien lo que hizo Jesús fue enseñar que el verdadero problema del ser humano no es la apariencia, sino esa condición del corazón. La conducta externa refleja lo que existe internamente. Y ahí viene el problema. Entonces, han salido ciertas doctrinas dentro del cristianismo, como por ejemplo, está muy fuerte la doctrina
del legalismo, ¿no es cierto? El legalismo no produce verdadera santidad. A mi parecer, el legalismo lo que hace es tratar de cubrir, ¿no es cierto?, el pecado del hombre con una santidad que no es real. Entonces, lo que leímos ahorita en Colosenses, en el capítulo 2:23, dice: Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, la gente puede vestirse con falda larga, pero los apetitos de la carne van a seguir ahí. Si el corazón no cambia, la persona no cambia. Entonces, el legalismo lo que pretende es producir santidad mediante reglas humanas. Sin embargo, la palabra del Señor es clara y Pablo afirma que las normas externas por sí mismas no pueden transformar el corazón ni vencer el pecado. Entonces, esto nos lleva a otra premisa, la modestia, que la modestia sí es un principio bíblico que se ha dejado y lo leímos ahorita en Primera de Timoteo 2:9 al 10, donde el Señor nos dice a nosotros, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia. Entonces, vea que en este pasaje no se está estableciendo como una norma de vestir, o sea, póngase usted esta falda, tiene que ser de este material, o no use tal cosa, o no use tal otra. Lo que está haciendo ahí es que el creyente debe vestir de manera que honre a Dios. Hagámonos una pregunta. ¿Nosotros honramos a Dios con lo que nos ponemos? ¿Nosotros honramos a Dios con lo que usamos en nuestro cuerpo o con lo que nosotros usamos en nuestra casa? Entonces, el principio debe ser el honrar a Dios. Cuando usted honra a Dios, lo que hace es reflejar modestia y decoro. Evitamos qué tipos de pecado como la vanidad, que hoy en día, pues usted sabe que la meta es entre usted más tenga mejor, entre su ropa sea de mejor marca mejor, y cuidado con eso, porque esto no es una competencia de quién se viste mejor, esto es una competencia de quién honra a Dios. Entonces, evitamos con esto la vanidad, evitamos con esto la ostentación, no buscamos despertar deseos sexuales inapropiados en otras personas, porque si yo uso mi ropa para despertar deseos en otras personas, pues ahí ya hay un problema en el corazón, un problema en el corazón que debe ser tratado. Sencillamente es así. Entonces debemos trabajar ahí, porque no es lo que te oculta, lo que te hace santo, pero también si tú te vistes de una manera que es no decorosa, que está llamando la atención, aquí está mi esposa y dice provocativa, algo así, entonces estamos pecando y eso no está bien, porque estamos hablando que la santidad no es algo meramente externo, sino que la santidad es algo que es interno. La santidad comienza en el corazón. Entonces, estos principios, aunque dirigidos específicamente a las mujeres en el texto, también expresan valor para el hombre cristiano, que debe vestir con dignidad, pureza y respeto. Creo que ese llamado es para todos los que estamos acá. Ahora, otra premisa que es muy importante, que quizás de ahí es donde nosotros podamos entender este tema. Todo, todo, absolutamente todo debe hacerse para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31, el Señor decía: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, nuestra santidad interna se debe manifestar en una santidad externa. Y la manera de vestir también forma parte del testimonio cristiano. Nosotros no somos de las iglesias que dicen que tienen que usar falda larga, ni que tienen que dejar de ponerse aretes. Hay iglesias que es así, que los hombres no pueden, hay iglesias donde los hombres no pueden tener barba, que se ve deshonroso que un predicador. Yo me puse a pensar, de hecho en algún momento estuvimos haciendo los grupos familiares cuando vinieron allá de la iglesia de Lluvias de Gracia de Guatemala. No estoy hablando nada más de la iglesia de Lluvias de Guatemala, es una muy buena iglesia, pero dentro del contenido de los libros decía que el hombre tenía que ir a predicar sin barba, o sea, afeitado. Y en realidad
Yo soy de los que digo, la barba mía la mantengo limpia, aseadita. Yo cuando voy a la peluquería me peluqueo para mantenerla bien. Hay gente que la utiliza en desaseo, que no está bien, pero ¿por qué yo me limpio mi barba o por qué yo me arreglo? Porque tengo algo en mi ser interno que me dice que me debo vestir bien para el Señor. Entonces, no se trata simplemente de seguir una moda o de seguir tradiciones religiosas. Es que yo crecí en esta denominación, pastor, y allá me ha llegado gente así, y allá las mujeres no pueden utilizar pantalón. Entonces, ¿ustedes por qué aquí se utilizan? Si la Biblia dice que la mujer no se puede poner ropa de hombre y los hombres no se pueden poner ropa de mujer. Entonces, sacan un texto fuera de contexto y lo que hacen es sencillamente involucrar ese texto como si fuera una doctrina de la iglesia. Y cuando hacen eso, lo que hacen es hacer que la gente peque y no haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no se trata esto simplemente de seguir una moda o una tradición religiosa, sino de preguntarnos si nuestras decisiones honran a Cristo. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Entonces, vamos a ver algo que puse aquí como equilibrio bíblico. La Biblia ve dos extremos que hay que tener cuidado. Primero, el legalismo, que mide la espiritualidad únicamente por formas externas. Entonces, en Mateo 23, 25 al 28, Jesús decía, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Recuerden que ellos estaban muy pendientes de eso, que decían, limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces, podían estar muy bonitos, sotanas, buenas kipas, sus talís, toda la indumentaria judía, pero su corazón, que era de donde debía salir la santidad, estaba mal porque decía, dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Tremendo. Entonces, muchas veces lo que hace el legalismo es a través de una falsa espiritualidad externa tapar el pecado interno que hay en sus corazones. Ahora, el otro extremo, porque son dos y hay que tener cuidado, el libertinaje, ¿no? Que utiliza la libertad cristiana, entre comillas, para justificar conductas que deshonran a Dios. Entonces, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, hay cosas que nosotros podríamos estar haciendo mal, aún con nuestra forma de vestir, ostentosos, cuando utilizamos muchas cosas y queremos como mostrarnos vanidosos delante de los demás, mostrarnos que tenemos más. No, a eso no nos llamó el Señor. Entonces, el libertinaje, ese es el otro extremo con el cual nosotros podríamos caer pensando que es una santificación externa y no es así. Recuerde que hay dentro de las iglesias cristianas hay una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad, que una de sus premisas dice que cuando una persona es rica es porque es santa y cuando una persona es pobre es porque está en pecado. Entonces, no podemos hacerlo así. Esa no es la voluntad de Dios. Nosotros fuimos llamados a libertad y el Señor nos dice que no usemos esa libertad como ocasión para vivir en la carne. Entonces, la santidad bíblica tiene que evitar a ambos extremos. ¿Sí? Ni usted se puede ir para allá, legalismo, porque hay gente que le gusta ser muy legalista y ponerle cargas a los demás, pero tampoco, hermano, usted puede ser de los del libertinaje. Entonces, no hay problema. Entonces ya vendríamos a ser como creciendo en gracia, lo que les dije al comienzo. Lo que haga mi cuerpo, el pecado que cometa mi cuerpo, no tiene culpa mi espíritu. Y en realidad que sí tiene culpa. Entonces, la santidad bíblica evita ambos extremos. No consiste en imponer reglas humanas para aparentar espiritualidad, ni vivir sin límites bajo el pretexto de la libertad cristiana. Y vamos a pasar al cuarto y último de los artículos del tema 9 de la santificación. Entonces, vamos a hablar de los medios de la santificación. ¿Qué creemos como transformation dentro de nuestra doctrina de santificación? Creemos que existen hábitos y disciplinas espirituales que le permiten al cristiano profundizar su fe y su relación con Dios. Algunas de ellas son la lectura de la Biblia, la oración, la adoración a Dios, el ayuno, la confesión de pecados a Dios, el ofrendar y el consagrarse fielmente. Entonces, debe notarse que estas prácticas
funcionan solo si la persona es salva, ya que no constituyen un medio para alcanzar la salvación. Entonces, algunas premisas que salen de aquí. La palabra de Dios es el principal medio de santificación. Se los dije en un momento, Juan 17:17, Jesús le dijo allá a sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la Biblia que nos revela, hermano, ¿por qué nosotros como cristianos deberíamos leer la Biblia todos los días? Porque la Biblia nos revela el carácter de Dios. Nosotros todos los días deberíamos de tener comunión con la escritura. Y hoy en día es muy fácil. Lo que pasa es que a veces somos perezosos. Pero usted tiene Biblias físicas por montones en su casa. Usted tiene Biblias en su celular. Ahorita con la YouVersion, que es una de las, yo digo, una de las aplicaciones, lo voy a decir así, fantásticas, de las más hermosas que yo he visto, es la aplicación de la YouVersion en el celular, porque esta aplicación es buenísima para que nosotros podamos estudiar, aún escuchar la Biblia, aún buscar planes. Tenemos el acceso a la palabra como nunca antes. Entonces, la Biblia, ¿qué hace? Revela el carácter de Dios, confronta nuestro pecado, corrige nuestra conducta y transforma la mente del creyente. Sencillamente es así. Entonces, este es un medio, por supuesto, muy importante que Dios quiere que utilicemos para santificarnos. Si Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es porque es real, porque la palabra nos santifica. Aléjese de la palabra y usted va a comenzar a vivir de acuerdo al mundo. Cuando usted se aleja de la palabra, cuando usted lee la Biblia de vez en cuando usted lee la Biblia por leerla, hermano, está perdiendo su tiempo. Usted y yo como creyentes debemos tener comunión diaria porque la palabra es la voz de Dios para nosotros aquí en la tierra. Hay gente que está esperando escuchar profecías que le digan, hey, ahorita yo he escuchado este tema que están dando profecías en algunas iglesias. No sé si ha pasado, no sé si lo ha escuchado, pero aquí en Bogotá ahorita es muy común que vienen pseudoprofetas que le dicen a una persona, tu nombre comienza por G. Y entonces ya la gente comienza a llorar y termina en Gustavo. Entonces, Gustavo, hermano, parece como adivinación. Ay, hábleme, hábleme. Pero eso no te va a santificar. Lo que te santifica es tener un encuentro diario con la palabra de Dios. También la oración, porque la oración fortalece nuestra comunión con Dios. La escritura dice en Filipenses 4:6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando usted ora, usted demuestra dependencia de Dios. Sencillamente es así. Y en Primera de Tesalonicenses 5:17, el Señor nos dice, oren sin cesar, oren sin parar. Y allá tenemos también el ejemplo de la viuda que fue constante en pedir a aquel varón, a aquel juez, de que le hiciera justicia. Y le hizo justicia por el montón de veces que fue allá a pedirle que le ayudara. Entonces Jesús enseñó que era necesario orar siempre y no desmayar. Entonces la oración fortalece nuestra comunión con Dios, nos santifica. En medio de la oración Dios hace la obra en nuestras vidas. Ahora también tenemos la adoración, porque la oración fortalece nuestra relación con Dios. En el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24, la escritura dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de adoración, no estamos hablando simplemente de cantar. Cantar es parte de la adoración, sí, pero para nosotros como creyentes, la adoración es un estilo de vida. La adoración es una actitud permanente de reverencia. La adoración es obediencia y entrega a Dios. El creyente glorifica a Dios cuando entrega su vida en totalidad a Dios. Cuando todo lo que usted hace, todo lo que usted ve, todo lo que usted dice, todo lo que usted habla o es, glorifica a Dios en su vida. Entonces, debemos estar dando constante adoración a Dios. Vea que hay gente que es muy buena cristiana en el templo, pero fuera del templo no lo es. ¿Qué nos exige Dios? Que seamos buenos cristianos dentro del templo, cuando usted vaya a su congregación, pero también cuando usted está en su casa, cuando usted está en la calle, cuando usted está allá, escúcheme, con las personas de su trabajo. También el ayuno fortalece la dependencia de Dios. Hoy en día casi no se ayuna, pero hay que ayunar. El Señor Jesús da una enseñanza en Mateo 6:16 al 18. Usted tiene que notar que en el texto, cuando Él está hablando del ayuno,
Él no está diciendo si ayunáis como si fuera algo opcional, sino dice cuando ayunéis. Entonces, para mí, Edison Pinilla, yo les voy a decir, esto me ha creado algunos problemas con las personas, pero para mí el ayuno consiste en abstenerse voluntariamente de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay personas que dicen, es que hoy voy a ayunar de la carne, entonces no voy a comer carne. Usted sabe que en la Semana Santa, en el sistema católico, los días, si no estoy mal, jueves y viernes, o viernes y sábado no se come carne, por eso se come cantidad de pescados. Entonces, porque ayunan de la carne. No, nosotros específicamente tenemos que entender que el ayuno consiste en abstenerse voluntariamente de comer. Sencillamente es mantener el piquito cerrado. Cuando usted come, entonces dejó de ayunar. Sencillamente es así. Entonces, por eso se llama desayuno, cuando usted come su primera comida porque dejó de ayunar. Entonces, es cuando usted busca un tiempo determinado para buscar a Dios con mayor intensidad. No es para impresionar a Dios, no es para obligar a Dios a que nos responda o nos dé una respuesta, sino es para humillar, es para eso el ayuno, nuestro corazón y cultivar una mayor dependencia del Señor. Para eso es el ayuno, para romper las cadenas, para romper esas ataduras espirituales, para ayudar a nuestra familia, para bendecir aún con lo que nosotros no comimos a otras personas. Pero el ayuno nos ayuda, nos santifica, porque por eso estamos hablando de este tema, los medios de santificación que son importantes para tenerlos en cuenta, porque quizás hemos dejado de hacer algunos y necesitamos volver a eso. Ahora, también la confesión. Cuando hablamos de confesión, hermano, y creo que lo dijo sanamente y muy bien lo dijo ahorita Jesse cuando hizo su participación, que ella dijo que el cristiano aún comete fallas y pecados, por supuesto, aunque tenemos una naturaleza santa, como ahora acepción pecamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener una confesión que va a ayudarnos a qué? A limpiar nuestra vida y fortalecer nuestra comunión con Dios. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el creyente no pierde su salvación cuando peca. Nosotros somos de una creencia confesional cristiana, una doctrina donde creemos que la salvación no se pierde. Entonces, el creyente no pierde su salvación cuando peca. Pero lo que sí puede hacer el pecado en la vida del creyente es afectar su comunión con Dios. Y puede llegar al punto de afectar su comunión con la iglesia. Y eso es bastante grave. Entonces, ¿qué hace la confesión? Restaura esa comunión y mantiene una conciencia sensible delante de Dios. Eso es lo que nos ayuda a hacer la confesión. Entonces, si usted peca, pídale perdón a Dios. No, no creemos en esa premisa que tienen algunas personas no creyentes, no cristianas, que dice que el que reza y peca empata. No, no es así, no lo hacemos así. Lo que nosotros hacemos es un arrepentimiento constante de nuestras faltas delante de Dios, porque reconocemos nuestra humanidad, que todavía nuestra humanidad está en esa lucha y por eso necesitamos ser santificados progresivamente. Si no lo hacemos, entonces, por eso le digo, no perdemos la salvación, pero sí va a afectar nuestra comunión con Dios. Ahora, otra de las premisas que tenemos de este tema, de los medios de santificación, es la generosidad, que también forma parte de la santificación. ¿Por qué? Porque la generosidad muestra el carácter de Cristo en nuestras vidas. Se los dejo para que lo estudien. Segunda de Corintios 9 6 al 8 habla sobre dar y ofrendar es una expresión de gratitud, amor y confianza en Dios. Ahorita que usted está viendo el asunto de lo que está sucediendo allá en Caracas, hermano, tengo muchos amigos en Caracas. Estuve hace un año y medio allá y tengo muchos amigos en Caracas, en La Guaira, estuve ahí y qué terrible es ver las noticias de el montón de familias que perdieron sus hogares, el montón de personas que están todavía dentro de los edificios. Conocemos casos de personas que están debajo de 10 pisos, no hay cómo sacarlos. Ellos han tenido un teléfono para llamar, pero no hay cómo sacarlos del edificio. Imagínese eso. Entonces, parte de nuestro amor a la obra, de nuestra santificación es ser generosos. Ofrendar es esa expresión de gratitud, de amor y confianza en Dios. Entonces, el creyente santo reconoce que todo le pertenece al Señor. Él sabe que todo lo que tiene le pertenece al Señor, no es suyo. Y entonces, ¿qué hace la generosidad? Combate pecados como el pecado de la avaricia, que es un pecado muy común
en nuestras esferas sociales, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere tener más, más, más. Hay gente que tiene tanto que no tiene dónde meterlo. Y usted sabe, y le estoy hablando, aquí hay personas en Estados Unidos que saben qué es lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la generosidad? Cuando usted tiene mucho, usted tiene que dar, porque eso es parte de la santidad. Y la generosidad combate el espíritu de avaricia y desarrolla un corazón semejante al corazón de Cristo. También tenemos como medio de santificación congregarnos y es indispensable para crecer. Después del, de lo que sucedió en el año 2020 con la pandemia, por supuesto que muchas cosas cambiaron y una de esas cosas fue que algunas personas decidieron aislarse, ¿no es cierto? Decidieron seguir la iglesia desde un computador. Yo entiendo que esto es un beneficio, el poder hacer una reunión a través de estas aplicaciones es una bendición, pero no es el proceso natural de crecimiento de la iglesia. El proceso natural de crecimiento de la iglesia tiene que ser a través de relaciones, de hacer redes, relaciones, alcance de personas, conocernos, hacer amistades, hacer amigos. Entonces en el libro de Hebreos 10, 24 al 25 nos dice claramente la escritura que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, la vida cristiana, su vida cristiana, mi vida cristiana, no fue diseñada por Dios para que la vivamos aisladamente. No hay llaneros solitarios. No hay alguien que diga es que yo puedo ser cristiano viendo una pantalla de computador o una pantalla del celular o escuchando una predicación en la radio. No se puede, porque esto es de relación. Cuando yo veo una persona así, noto que hay un daño en su corazón que necesita ser restaurado, necesita ser restaurada porque algo le pasó con la iglesia o con su relación con Dios, era lo que estábamos hablando en el punto 5, premisa 5, acerca de la confesión. Quizás guardó algún pecado, alguna cosa que lo que hizo fue que perdiera esa comunión con Dios y también perdiera comunión con la iglesia. Entonces, la iglesia local, ¿qué le proporciona a las personas hoy en día? Vea, enseñanza bíblica, que es necesaria. Por eso, mire hermano, déjeme decir una cosa, yo amo TWM, tengo 31 años de estar en esta misión, no la cambio por nada. ¿Por qué la amo? Porque su doctrina es una doctrina sana, nos relacionamos, iglesias sanas, son una bendición, con luchas, sí, como todos. Mire la iglesia primitiva, con luchas, pero aquí hay una doctrina que es sana, que está en el amor de Dios. Aquí en Bogotá ahorita hay una iglesia, se levantó una iglesia que me pareció muy, muy charro el asunto, decimos acá, porque no tienen pastor. Para evitar tener autoridades, son solo ovejas, no hay un solo pastor. Entonces, el que quiera predica. Y yo eso no lo entiendo, pero eso es un daño en el corazón de las personas. ¿Qué más nos ofrece el congregarnos? Comunión, corrección, exhortación, nos ofrece cuidado pastoral, no consentimiento, no estar encima suyo, como dicen en Costa Rica, no es estar chineando a los hermanos, no, esa no es la meta, es el cuidado pastoral. A veces los hermanos quieren que uno esté encima de ellos y no se puede. Es sencillamente cuidado pastoral, que a veces la gente no entiende qué es esto, y también nos ofrece oportunidades para servir. Tenemos que entenderlo así. Ahí dice algo, ninguna de estas disciplinas espirituales salva, ¿no es cierto? No, no nos salvan. Ninguna de estas disciplinas espirituales nos pueden salvar, pero sí nos van a ayudar a santificarnos día tras día. Entonces, las disciplinas espirituales no producen salvación, según lo que dice la Biblia en Efesios 2 8 al 9, porque la escritura dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, no por obra. Entonces, leer la Biblia, orar, ayunar, congregarse, ofrendar, todo ello tiene valor únicamente porque la persona ya ha nacido de nuevo. Y estas prácticas no son el camino hacia la salvación, son el resultado de una vida salvada por la gracia y de una vida que es santa. Y quiero terminar con esta afirmación que hizo Lutero. Somos salvos por la fe, pero la fe que salva nunca permanece sola. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe que salva trae santidad. La fe que salva nos cambia de posicionamiento. Ahora somos hijos de Dios. La fe que salva nos ayuda a tener una santificación progresiva, constante. Nos muestra que a veces estamos haciendo algo que no debemos hacer y nos encamina en el camino del Señor. Bueno, vamos a responder a estas tres preguntas. La primera, ¿qué peligros surgen cuando un cristiano enfatiza únicamente la posición que tiene en Cristo, diciendo ya soy santo, pero descuida el llamado diario a vivir en esa santidad progresiva? ¿Qué me pueden decir?
Pas- Bueno, yo analizaba esta pregunta y podía colocar varias cosas. Los peligros que ocurren son que descuida su diario vivir en obediencia y temor al Señor. Ese temor nos lleva a querer diariamente obedecer al Señor y por lo tanto a querer agradarle. Cuando descuidamos todo esto al creernos santos y que ya no tenemos nada más que avanzar en nuestro proceso, todo esto queda de lado y nuestra relación diaria con Dios se descuida también. Amén. Ya es algo así como lo que creerían en creciendo en gracia, ¿no? Lo que les dije al comienzo, lo que haga tu cuerpo no tiene culpa tu espíritu. ¿Alguien más quisiera responder a esta? Por favor. Amén, pastor. Gracias. Bueno, yo puse que nos podemos enfriar espiritualmente, ¿verdad? Porque al creernos que ya somos santos, tal vez dejamos de la comunión con el Señor, dejamos de orar, tal vez vamos a la iglesia, como dice el pastor Arnoldo, de vez en cuando, ¿verdad? Eh, y eso nos puede llevar a nosotros en un descuido espiritual que nos puede llevar hasta a volver a nuestros viejos hábitos, ¿verdad? Que es muy peligroso. Y también desviarnos del propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Amén, amén. Muchas gracias, Francina. Eso es una realidad, ¿no? Es una realidad pensar que ya porque estamos en Cristo no tenemos que vivir una vida en santidad. Ese sería como el resumen de eso. Para la tercera pregunta dice, si Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer, ¿cómo evitamos caer tanto en el pasivismo espiritual como en el legalismo? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? ¿Alguien que me pueda ayudar con esa pregunta? No está tan difícil. Si Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer, ¿cómo evitamos caer tanto en el pasivismo espiritual como que Dios lo hará todo en mi vida? Es como quedarme en una cama, acostado, no, ya todo está, lo tengo listo. O cómo evitamos caer en el legalismo, donde todo depende de mí. Tengo que correr, si no hago esto, entonces la iglesia no funciona. Si yo no soy el que oro, la iglesia no funciona. Si yo no soy el que pido las ofrendas, la iglesia no funciona. ¿Qué podemos responder a eso? Pastor Yo voy a Gustavo, responder. eh, Bueno, yo Eugenia, digo bienvenida. que sí, hola, hola, Hola. bendiciones. Yo creo que debemos mantener como un equilibrio bíblico, porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Él nos da la fuerza y el deseo de obedecer. Mas, sin embargo, nosotros también somos responsables de responder con fe, ¿verdad? Con obediencia, tenemos que esforzarnos, tenemos que tratar de evitar el pasivismo, ¿verdad? Espiritual, recordando que debemos buscar en Dios, ¿verdad? Poner en práctica su palabra y, y ir creciendo espiritualmente, recordando siempre que la salvación depende de la gracia y el poder de Dios, pero también con nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Juntos con el Señor, y tenemos que cooperar cada día para poder salir victoriosos, ¿verdad? Pero es un esfuerzo propio de nosotros, agarrados de la mano del Señor. Amén. Amén. Mil gracias. Muchas gracias, Eugenia. Dios te bendiga. Y tenemos por último esta pregunta. ¿Cómo podemos saber si nuestras disciplinas espirituales están fortaleciendo una relación genuina con Dios y no se han convertido simplemente en hábitos religiosos sin transformación del corazón? Usted sabe que hay gente que sabe hacer las cosas, o sea, sabe orar, pero han perdido esa pasión, ese fuego. Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestras disciplinas espirituales están fortaleciendo una relación genuina con Dios y no simplemente en hábitos religiosos, hábitos legalistas, sino que son transformación del corazón? ¿Quién quiere responder eso? ¿Cómo podemos saber? Yo pienso que, yo voy a responder.
Gracias, Eh, Yariani. Dios te bendiga. Amén. Yo pienso que la transformación se ve por medio de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, y no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, que es allí donde es más importante que la gente pueda ver la transformación y la disciplina y que realmente Dios está obrando en nuestras vidas en esa transformación. Cuando estamos en el trabajo y un compañero nos está molestando, que la transformación se ve ahí, no solamente, como le digo, en la iglesia, porque allí es fácil que todo el mundo pueda ver una transformación. Lo difícil es esa transformación, mostrarla fuera y poder impactar a otras personas para que quieran ser transformados también. Amén, Yariani. Muchas gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere hacer algo, alguna apreciación sobre este punto? Me parece importante, porque veo mucha gente hoy en día viviendo de manera, o sea, saben hacer las cosas, pero ya no hay pasión en esto. ¿Quién más nos puede ayudar con una respuesta personal? Yo personalmente pienso que nuestra transformación, como decía la hermana Yanari, es en la iglesia es muy fácil, pero cuando salimos de la iglesia es realmente cuando nosotros enfrentamos el mundo y nos damos a conocer realmente cómo somos transformados y cómo somos cristianos y cómo tenemos a Cristo en el corazón, porque como dice ella, nosotros entre hermanos es muy fácil, pero realmente nosotros tenemos que brillar con nuestra luz propia fuera de la iglesia, en el mundo, en el trabajo y cada día que nos enfrentamos al mundo. Amén. Amén, amén. Miren, un consejo, simplemente, este consejo es importante. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. En referencia a la santidad, recuerde que no es una mera experiencia externa, sino es una experiencia interna primero en el corazón. Si nuestro corazón tiene pasión por Dios, todo lo que hagamos lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer para Él. Si usted sabe que Jesús está en su corazón, usted se va a cuidar, usted va a ser santo, usted va a buscar la manera de santificarse progresivamente. Usted va a agradecer porque ya es un santo por posición, usted es parte de la familia de Dios y en algún momento alcanzaremos esa santidad perfecta ya cuando estemos en gloria con Cristo. Pastor Gustavo, mil gracias. Yo dejé una pequeña tarea, yo les voy a enviar en las diapositivas, se las envío a usted. Estas tareas es para la casa, un estudio bíblico de Romanos 6, de Romanos 8, de Filipenses 2, 12 al 13 que nos enseña estos pasajes acerca de la santificación. Y quise poner como un trabajo más personal, que la primera parte es para enviársela al pastor Gustavo y la pregunta 2 y 3 son más para trabajarlas de manera personal. Hacer una autoevaluación, revisar tres áreas en las que has crecido espiritual últimamente en el último semestre, tres áreas en las que aún necesitas crecer en santidad en tu vida y pedir a Dios que transforme esas áreas. Y la última, hacer un plan para los próximos 30 días que incluya un horario de lectura bíblica, un tiempo de oración diario, un pecado que usted desee abandonar, dejar, una virtud en la cual desee crecer en la iglesia, usted en algún servicio. Y si puede, busque a alguien de confianza, una autoridad espiritual que le ayude a fortalecer este plan.